Hoy continuamos con nuestra serie ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Quiero recordarte que esta serie está disponible en nuestros canales de YouTube, de Spotify. Quiero recordarte lo importante que es conocer a Dios, porque determina nuestro destino eterno y la calidad de vida que llevamos en la tierra, la cual Dios ha diseñado para que vivamos en plenitud. Así lo dice su palabra. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos que dan forma a su personalidad? Iniciamos considerando este atributo de inmutabilidad. ¿Qué significa? Que Dios es inalterable en sus perfecciones, inalterable en sus propósitos y promesas, pero sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones, siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes, pero su sentir, la experiencia que Dios tiene dentro de Él en sus emociones, no cambian sus atributos. Mira cómo en Génesis se registra que el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y dice Génesis 6:6. Ahorita vemos Génesis 22. Génesis 6:6 dice que se lamentó y le dolió literalmente, se le partió el corazón. Se le partió el corazón es la misma expresión que usa la Biblia en el Nuevo Testamento para describir la angustia y el dolor de Jesús en la cruz del Calvario. Es la misma expresión. Si tú y yo tuviéramos un dolor similar, y que seguro lo experimentaremos y lo hemos experimentado, este dolor que viene por la angustia, por la decepción, por la traición, generalmente nosotros pasamos por un proceso de odio, de rencor, de deseo de venganza. Pero Dios no. Dios es diferente. Aunque lo siente, no responde de acuerdo a ese sentimiento de dolor, sino que se extiende en sus atributos de justicia, de misericordia, de gracia, de santidad. Porque tiempo después, mismo Génesis 22, nos dice que el Señor le dice a Abraham, Génesis 22, ya que me has obedecido y no me has negado a tu único hijo, juré por mi nombre que ciertamente te bendeciré. En Génesis 6 dice que le dolió el corazón por la maldad de los hombres y se lamentó el que los hombres estuvieran en esa condición y no comprendieran el diseño que Él había hecho para la humanidad. Pero tiempo después le dice a Abraham, te juro que te bendeciré y multiplicaré a tu descendencia, multiplicaré los seres humanos. Tu descendencia será incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Mediante tu descendencia todas las naciones. ¿Puedes captar este mensaje? Sí, Dios le dolió, le duele nuestra angustia, le duele nuestro pecado. Ofendemos su santidad y su justicia. Sí, le duele nuestra condición de amargura y resentimiento, de orgullo y de vanidad. Sí le duele, obviamente le duele. Sin embargo, no reacciona como un ser humano común en venganza, en decepción y desilusión, sino que provee los medios de salvación, como a Noé el arca. Y Abraham tiempo después le dice, voy a multiplicar.
Esos seres humanos que me causaron dolor se van a multiplicar y voy a proveer el medio para que esos seres humanos tengan el deseo de honrarme y de amarme como yo los he amado. Esa es la seguridad que tenemos al saber que Dios no cambia. Dios no cambia en sus atributos. Vimos el atributo de santidad la semana pasada, ¿recuerdan? Y dice Ezequiel que de ese modo, hablando de parte de Dios, de ese modo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Así que Dios es llamado el Santo porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. La pureza absoluta sin la más leve sombra de pecado. Se ha dicho que la omnipotencia es el brazo de Dios, la omnisciencia son sus ojos, la misericordia sus entrañas, pero la santidad es su hermosura. Su poder es hermoso, no caprichoso. No hay tal como algo sucediendo de angustia y de tragedia y nosotros digamos, no sé por qué Dios lo permitió. No, no es Dios, porque Dios es santo. Y quiere decir que su poder es hermoso. Y no atribuimos cosas que hace el diablo o consecuencias de malas acciones humanas a un Dios que es santo, que en Él reside toda bondad y excelencia moral. Y por eso casi pudiera decir que es el único de sus atributos, santidad, al que nos invita para ser como Él. Primera de Pedro nos dice: ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. No nos pide que seamos omnipotentes, no nos pide que seamos sabios como Él, no nos pide que seamos como otros de sus atributos, pero sí nos pide que seamos santos, consagrados. Esto es posible porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Ahora consideraremos otro de sus atributos del cual cantamos en esta mañana, tarde ya. Dios es amor. Así lo dice Primera de Juan 4:8. Dios es amor. No es que Dios tenga amor y no es que el amor moldea las actitudes de Dios. Dios es el que le da sentido al amor que usted y yo podemos experimentar. El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Es reducido a un simple sentimiento enfermizo copiado de las emociones humanas. Sin embargo, la verdad es que en esto, como en todos los demás atributos de Dios, nuestras ideas deben ser reguladas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña acerca de Él. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, de pronto algunos nos enseñan o nos preguntan cuando leemos la Escritura: ¿qué te quiso decir Dios con eso a ti? ¿O qué entiendes tú? Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué quiere decirnos Dios con lo que inspiró al autor humano para decir? Porque yo me puedo imaginar mil cosas. Puede estar sujeto a mi manera de pensar, moldeado por la cultura en la que vivo, por mi formación religiosa, académica. Pero Dios tiene un solo mensaje. Y Él desea revelarse como realmente es, sin los añadidos que le ponemos nosotros de la religión y la filosofía humana. El amor de Dios es su naturaleza. Es su naturaleza. Dios es amor. Queremos decir que no hay nada que pueda provocar en Él amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Ni nada en la criatura, en mí, que pueda atraerlo
o impulsarlo para amarme. El amor que un ser humano siente por otro es producido por algo que hay en este, pero el amor de Dios es gratuito, espontáneo e inmotivado. Lo voy a volver a decir, el amor de Dios es inmotivado. No hay nada que lo motive a amar. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Cómo puedo motivar a una manzana para que sea manzana? Ya no necesito hacerlo, es manzana. ¿Puedo motivar a Dios a amarme más o a que me deje de amar? No es posible porque Él es amor. La pregunta es, ¿cómo respondo a su amor? ¿Cómo me deleito y satisfago a Dios en su amor por mí? Pero Él me ama y no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo de parecer. La única razón de que Dios ame a alguien reside en su voluntad soberana. Mira cómo lo dice Deuteronomio. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eres una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eres la más pequeña de todas, le habla a Israel. Más bien fue sencillamente, porque el Señor te ama. Es todo. Lo hemos complicado. ¿Y cómo es la oración que toca el corazón de Dios? No existe. ¿Por qué? Porque Él es amor. No me responde tal vez como yo se lo estoy pidiendo o en la expectativa mía. Oramos por sanidad y en ocasiones nos responde con eternidad, pero hay gloria en ambas. Pero no hay una oración que lo convenza para amarme y bendecirme. Él es amor. Él es amor simplemente porque el Señor te ama. Y como no cambia, está cumpliendo el juramento que le había hecho a Abraham, a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón. Por eso te rescató. Ya Pablo a los Efesios y a la iglesia de hoy nos dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué nos levantó de entre los muertos? Porque nos amó. No quiero que estés muerto, quiero que vivas. Y su amor me levantó, me impulsó. Un muerto no tiene la capacidad de escuchar, de responder, de sentir. ¿Qué es lo que provoca en Dios el querer salvarme y levantarme de una vida vana, muerta, de una muerte espiritual que me llevaría al infierno por la eternidad? Es su amor. Simplemente su amor que me otorga la gracia, la fe, que me viste de justicia eterna y de santidad. Es simplemente su amor. Y este amor de Dios tiene otra característica: es eterno. ¿Cuándo inició Dios a amarme? ¿Cuándo? ¿Cuando hice una oración? Mira cómo dice también Efesios. Incluso antes, ¿lo tenemos? Antes de haber hecho el mundo, Dios, ¿cómo dice? Antes de Génesis 1, ¿qué hubo en el corazón de Dios? Amor. Antes de que el primer ser humano pisara planeta Tierra, antes de que Adán y Eva comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, introduciendo a la raza humana la muerte, antes de eso Él nos amó.
y no hay nada que podamos hacer para promover que Él nos ame más o nos deje de amar. No hay absolutamente nada. No lo detiene mi pecado, no lo detiene mis horas más oscuras, no lo detiene mis triunfos, no lo detiene mi orgullo y vanidad, no lo detiene absolutamente nada, porque Él es amor y Él ha jurado por sí mismo: yo te amé desde antes de la fundación del mundo y te adopté y te hice hijo y te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo te amo y te diseñé para que vivieras en cosas maravillosas, para que disfrutaras la gloria y la excelencia de un Dios que te ama y que jamás va a renunciar a ti. Jamás. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Yo te elijo a ti. Ay, jole, a los que no nos elegían para nada. ¿Te acuerdas? Cuando se hacían las retas en la escuela y los más buenos se escogían. ¿Sabes cuándo me escogían a mí? Nunca. Por maleta. Y ahora vienes a Cristo con una mentalidad de que debes de ser alguien para ser elegido, de que debes de presentar un sacrificio para que Dios te reciba. Y Dios dice: tranquilo, porque yo te amé antes de que existieras. Yo diseñé tu personalidad. Yo sabía de qué patí te vas a cojear, pero yo te escojo a ti. Y nuestros pensamientos, nuestro enemigo espiritual y la formación religiosa, cultural, latina nos dicen: no, tú tienes que hacer algo para merecer, tú tienes que orar para recibir. Oración es muy buena, te invito los miércoles, oramos aquí. Pero Él escucha mi oración porque me conecto a su amor y su voluntad perfecta. Él ya respondió mucho antes de que yo le diera la oración. Él ya tenía el diseño de bendecirme. Y después de hacer mi oración, dice la Escritura, que Él me dará mucho más abundantemente de lo que yo pido o imagino. Él está viéndome con un amor inagotable y me dice: no te voy a dar eso que pediste. ¿Por qué? Porque pides muy poco. Porque quedaste muy cortito en tus pensamientos de Diosito. Y si Dios quiere, y por favor, y rogamos a Dios como mendigos, no como hijos, para ver si Dios acepta nuestra oración. Y hacemos oraciones que están bien, no hay problema. Y le decimos: Señor, pues si a ti te place, y quédate con nosotros en un ruego fastidioso. Porque Dios en su trono de gracia dice: es que no me quedo contigo, yo he estado contigo desde antes de que tú nacieras. Entiéndeme, yo te conocí, yo te elegí, yo hice que te engendraran, yo te puse en planeta Tierra, yo te sembré en este lugar para alabanza de la gloria de mi nombre. Pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi amor inagotable jamás te dejará. Jamás. Porque ese es Dios. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Es este amor eterno. Este amor eterno se muestra incondicional en su naturaleza divina. Por eso alguien dijo: gracia entendida, santidad deseada. Jamás hablaremos suficiente del amor y de la gracia de Dios. Quien entiende el amor y la gracia como permiso para pecar ha errado en su conocimiento. Pero quien ha recibido la revelación del Espíritu Santo, de ese amor eterno, incondicional, que lo llevó a la cruz del Calvario, tiene el deseo de responder con el mismo amor.
El amor de Dios es benigno. El amor y el favor de Dios son inseparables. Juan 3:16. ¿Quién no conoce este versículo? Porque de tal manera, pues Dios amó tanto. Si solo dejáramos esa frase, Dios amó tanto. Y en esta ocasión nos quiere explicar que ese amor que emana de su ser lo llevó a dar a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es benigno. Jamás va a esconder una pizca de maldad o de una motivación o de usar la maldad para hacerte un daño, para enseñarte una lección. Mira cómo lo dice Romanos. Si Dios, el apóstol Pablo interpretándonos Juan 3:16, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, no se guardó a su propio hijo. Papás, mamás, tú sabes el alcance de estas palabras. Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta: ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido antes de la fundación del mundo? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Nadie. El apóstol Pablo está diciendo la escena en Job cuando el diablo se acerca a Dios, que es difícil de entender, interpretar y explicar. Eso no va a suceder hoy. No abraces la tragedia. No abraces la tragedia. No abraces el mal que te ha venido como una muestra de un espíritu humilde. No lo abraces, porque aquí dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién se atreve? Está diciendo: jamás aceptaré una acusación de ti. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta. ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Por ese motivo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo? Wow. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Será que al experimentar la realidad de la vida humana, la miseria de la vida humana, será que Dios ya no me ama? Y por alguna razón está permitiendo que yo experimente esta tragedia de la vida humana. ¿Será que eso es que significa que ya Dios no me ama? No, significa que somos seres humanos, que estamos en un mundo caído, gobernado por el mismísimo infierno, pero que al final de los días Dios se levantará glorioso, victorioso, juzgando al diablo, a los demonios y al sistema del mundo, y creando un infierno para que lo pasen ahí para siempre. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, el Espíritu Santo les da el sustento de la paz, de la alegría, la sabiduría, la guianza, el contentamiento, porque experimentan en carne propia, a pesar de la aflicción, el amor de Dios. Claro que no, dice el apóstol Pablo. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido
Yo espero que el Espíritu Santo nos convenza al igual que al apóstol Pablo. Estoy convencido de que nada podrá jamás. ¿Puedes decir conmigo jamás? La próxima vez que llegue ese pensamiento que Dios no te ama, vea la verdad de Dios que te hará libre de ese pensamiento. No le hables a tu comadre, a tu compadre. No le hables a tu pastor. Vea la verdad que te hace libre. Lucha con Dios. Yo no percibo que tú me amas, pero yo sé que tú me amaste. Convénceme. Convénceme. Como dice el autor de Cantar de los Cantares, atráeme. Atráeme. Atráeme a tu corazón, atráeme a tu pasión, atráeme a lo íntimo de tu habitación, atráeme, porque mejores son tus amores que el vino. Así que estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado, no escondido, revelado plenamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Sí, emociónate, iglesia, porque Él es amor y nos ama. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas? Me ayuda el piano, por favor. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo yo sé que estoy experimentando el amor de Dios? Juan, en su primera carta, en el Evangelio nos dice primero las palabras de Jesús. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Porque el amor no es simplemente un sentimiento subjetivo. El amor, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, no es una decisión. Humanamente, sí es una decisión. Tú decides a quién amar. En el amor de Dios no se decide. El amor de Dios es un mandamiento. Pero este mandamiento es una delicia para aquellos que han experimentado el amor de Dios. Es un mandamiento porque Jesús lo enseñó como mandamiento, no como decisión. Les enseño un nuevo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el siguiente mandamiento, que engloba toda la ley moral de Dios, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde emana la capacidad para cumplir el mandamiento? Del amor de Dios. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Porque nos deleitamos en tus mandamientos, en obedecerte. Reconocemos nuestra incapacidad de hacerlo. No se trata que ya yo soy capaz y me autoconvenzo con mantras y eventos religiosos. Es que Él me manifestó su amor. Y la consecuencia es que yo deseo amarte. Si tus mandamientos dicen que yo camine por esta vereda, yo caminaré por esa vereda. Tal vez en este momento no lo entiendo, pero yo sé que si me adentro a tu palabra y dejo el cristianismo como una devoción espontánea, emocional, y me pongo serio y consagrado con tu palabra y tus propósitos,
yo sé que lo entenderé porque tu Espíritu Santo traerá esa revelación de verdad. Así que aceptamos sus mandamientos. El amor de Dios también nos otorga identidad. Juan nos dice en su primera carta: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama, ¿cómo nos llama? Hijos. Dejemos las oraciones de mendigos. Hay un momento de clamar. Si clamamos en tu voluntad, clamamos porque hay una angustia en nuestro ser y nuestra humanidad requiere ese desahogo. Pero no estamos reclamando nada, no estamos decretando nada, no estamos exigiendo nada. Estamos parados sobre la verdad que nos hace libre. Y esa es tu bendita, gloriosa y eterna voluntad que no cambia. Y en eso venimos hoy, a derramar nuestro corazón como agua, porque yo tengo una identidad. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. En las horas más oscuras, tristes, en el dolor más profundo, en la alegría más grande, yo soy hijo, soy amado, fui reconciliado. Y eso no cambia, sin importar cómo yo me siento, porque el justo vivirá por la fe. Nos otorga identidad. ¿Y sabes qué? ¿Cómo sabemos que recibimos el amor de Dios? Porque amamos a las personas. Antes de poner el siguiente versículo, espéreme, producción, un poquito. ¿Cómo alcanza el amor de Dios la máxima expresión en mí? ¿Cómo es? Dios no me puede amar más ni menos, pero ¿cómo es que yo experimento la máxima expresión del amor de Dios? Juan nos lo enseña. Nadie jamás, ahora sí, primera de Juan 4:12, nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega, como dice, a la máxima. Yo quiero la máxima expresión del amor de Dios en mi corazón. ¿Cómo se da? Cuando amo a otro ser humano. A otro ser humano que no merece ser amado. A un ser humano que es imposible de amar, que yo he dicho no lo soporto, me choca, y juzgamos, no alcanzaremos la máxima expresión del amor de Dios. Porque la máxima expresión de Dios en Cristo Jesús nos amó cuando tú y yo éramos imposibles de amar. Así que cuando amamos a alguien que es imposible de amar, nos volvemos como Jesús y otorgamos la justicia que Él nos ha dado para cubrir con amor al que nos ha fallado. Si amamos a los que nos caen bien y nos aman, dice Jesús, hasta los perros hacen eso. Pero la máxima expresión es cuando yo te amo. Cuando yo, en un nivel humano muy sencillo, pongo mi vida por ti, para que tú florezcas, para que tú vivas, para que tú resplandezcas. Y finalmente, ¿cómo sé que estoy experimentando el amor de Dios? Porque el amor de Dios nos libra del miedo al castigo. Diosito te va a castigar. Nos lo enseñaron. Y estás pasando por una situación difícil. Algo traes escondido que Dios sí sabe. Y Diosito
Diosito lo vio y te va a castigar. De hecho, tal vez te han dicho, esclavizándote al miedo, que esa experiencia difícil, traumática, es el castigo de Dios. Se equivocan ignorando las escrituras, porque la Biblia nos enseña que hoy Dios está sentado en un trono de gracia. Habrá un día que se levante del trono de gracia y se siente en el trono de juicio. Sí, sí sucederá eso. Pero hoy está sentado en un trono de gracia. Mira cómo nos lo dice Juan. En esta clase de amor, en el amor de Dios, no hay temor, porque el amor perfecto de Dios expulsa todo temor. El amor perfecto que me otorga identidad y alcanza su máxima expresión cuando yo amo a otro ser humano. Expulsa el temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y cuando lo experimentas, tú no tienes miedo al castigo de Dios, porque aún en la maldad y en lo pecaminoso, el amor de Dios te guía al arrepentimiento, a la transformación. Pero miedo no tengo. No inicio mis oraciones pidiéndole perdón a Dios. El Padre Nuestro nos enseña que iniciamos orando, adorando a Dios, no pidiéndole perdón. Pero eso se ha inculcado porque nos han metido hasta el tuétano que Dios está tan enojado que debemos descubrir cómo apaciguar su ira por nuestra maldad, cuando Él ya la apaciguó por el sacrificio de Cristo. Dios te ama y no puedes hacer nada para disminuirlo. Si me estás escuchando y aún tú dices yo no creo en Dios, eso no cambia que Dios te ama. Eso no lo disminuye en un grado, porque Él no está sujeto a nuestro comportamiento. Él es Dios. Acompáñame a orar. El amor de Dios es posible porque Dios es amor. Como seres humanos estamos expuestos a un mundo que sufre por su condición de maldad. Ese no cambia la verdad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nos dio a su Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará junto con el Hijo todas las demás cosas? Espíritu Santo, revélame el amor del Padre en Cristo Jesús. Que tu palabra me ayude a comprender que tú no estás enojado conmigo. Que si he hecho algo mal, tú me guías por tu amor al arrepentimiento. Yo quiero conocerte, Señor.
Tengo más de 30 años de conocerte. Hoy quiero conocer tu amor. Hoy quiero conocer ese perfecto, eterno y único amor. Que en mi casa se experimente tu amor. Que en la iglesia Convivencia se experimente tu amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y amamos a nuestros semejantes, quien quiera que sea, porque Él nos amó primero. Porque Él nos lo ha mandado y nos otorga capacidad para hacerlo. Y tomaremos acciones en consecuencia al mandamiento para después experimentar el sentimiento del amor. El amor nos lleva a pedir perdón a otro ser humano, a perdonar, a poner la otra mejilla, a llevar la carga en una segunda milla. El amor nos hace generosos, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, es benigno y lleno de buenos frutos. Queremos vivir en el amor. Y el perfecto amor echa fuera el miedo al castigo, a la tragedia, al fracaso. Llena nuestra mente, nuestro corazón y alma con tu amor, Señor. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.